Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya estamos, bueno, la primera clase de la semana 3 y la semana anterior estuvimos viendo ya algunas cosas sobre sistemas LTI, la parte de estabilidad, causalidad y habíamos quedado justo en la parte de caracterizar a las respuestas o a los sistemas LTI según su respuesta de impulso en respuestas finitas e infinitas, que también es algo que ya ustedes, ya lo habíamos visto en el curso anterior y nada más recordarlo y ver algunos detalles al respecto. Entonces, ahí deberían de estar viendo compartida la pantalla. Espero que me estén escuchando bien. Si se escuchara mal en algún momento me avisan, por favor. Y vamos a empezar. Uy, creo que la pantalla no. Ah, bueno, o sea, para ver qué pasó. No, mira, no. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Y entonces, respuestas. La, la, la última clase veíamos, ok, un sistema en tiempo discreto va a tener una función muy importante que lo describe y es la respuesta de impulso, que no es más que tener, digamos, a nuestro sistema y al colocar en la entrada un impulso de Dirac, lo que genere de respuesta a nuestro sistema va a ser la respuesta de impulso. Es en tiempo discreto, son una colección de muestras y el otro, la semana anterior, vamos a ver acá que está bien. Ok, listo. Veíamos, ok, qué características tiene que tener la respuesta al impulso si el sistema LTI que estamos analizando fuera causal, si no lo fuera, si fuera estable, si no lo fuera. Ahora, otra de las características pero muy importantes respecto a la función de respuesta al impulso es la parte de tener respuesta finita o respuesta infinita. Cuando hablamos de finita e infinita es el número de muestras diferentes de cero, digamos, cuyos valores de las muestras son diferentes de cero. Entonces, al decir finita, que es un sistema de respuesta FIR, es que la cantidad de muestras que produce la respuesta acá, la cantidad es una cantidad finita, las puedo contar, tiene una respuesta de 8 muestras. Y en el caso de la respuesta de tipo infinita, que vamos a definir como respuesta I y R, son aquellos sistemas que entonces igual, si le pongo un impulso de Dirac de entrada, la salida va a tener un número infinito de valores o de muestras con valores. Entonces, esa es la definición de cada uno. Ahora, ¿qué es relevante cuando tengamos sistemas FIR causales? Recuerdan que si el sistema es LTI, esto ya nos permite definir que la respuesta que genera ese sistema para cualquier entrada es igual a tomar su entrada y aplicar la convolución con esta función. Entonces, esta función toma mucha relevancia en ese sentido. El problema está que si la función h de n es, digamos, de longitud infinita, que esto es lo que acabamos de decir, que tengamos sistemas I y R, al pensar en la convolución es una estrategia de cálculo que no tiene funcionalidad de implementación, porque significa que para calcular un valor de la salida, o sea, yo tengo el sistemita y aquí, y tengo en este momento una muestra que está llegando, no sé, X3. Quiero saber qué debería de generar ese sistema de respuesta, el Y3. Para calcular ese valor, la convolución implica que tendría que multiplicar infinitos valores y sumar infinitos valores, porque h de n es de longitud infinita. Entonces vean que la convolución planteado para sistemas IR no tiene como norte.
Pero en el caso de los sistemas FIR, al tener HDN, un número finito de muestras, podríamos plantear entonces una convolución para hacer análisis de la respuesta de un sistema. Si el sistema es causal, significa que mi respuesta al impulso está definida, digamos, para las muestras menores a 0 y mayores a m, la respuesta al impulso es 0. O sea, si lo viéramos como una grafiquita es, si aquí tengo un eje, tengo de aquí para atrás, son 0. Aquí tengo muestras. Y de una muestra en adelante, a partir de la m muestra, ya es 0. Esto es, digamos, la longitud de muestras que tiene la respuesta al impulso, donde hablamos de una longitud de tamaño m, porque de 0 a este punto, que sería m-1, tendríamos m valores. Entonces, normalmente, así en los sistemas FIR los vamos a llamar como sistemas de ventana, donde ese sistema de ventana va a tener m valores, que esos m valores serían los que se multiplican por x. ¿De acuerdo? Porque ven que en la convolución, aunque se van a desplazar y demás, esos m valores que están en esa ventanita son los únicos que se multiplicarían por m valores de la entrada. Sumo m-1 valores y ya tengo la respuesta del sistema. Y así. Entonces es como una ventanita de valores que se van desplazando en el tiempo, se van multiplicando por la entrada y generando la respuesta. Cuando se aplica todos esos cálculos, se habla de que se tiene que recordar esos m valores para hacer esas operaciones. Por eso se le define que los sistemas de tipo FIR son sistemas de memoria finita de tamaño m. Para usted poder correr la convolución, necesita tener esas m muestras de h y de x almacenadas para poder ir convolucionando. Pero se puede. En los sistemas FIR, ahí sí se podría, digamos, plantear eso. Los IR es lo que vamos a dejar reservado para aplicarlo por ecuación de diferencias u otras formas. Ahora, como la convolución en los sistemas IR no es implementable solo para sistemas FIR, en los sistemas IR una estrategia distinta para calcular la respuesta, para generar los cálculos, el algoritmo de un sistema particular, la única forma es, o por lo menos por ahora, vamos a hacerlo a través de las ecuaciones de diferencias. Que las ecuaciones de diferencias son un tipo de cálculo que requiere hacer, digamos, una combinación de los valores de la entrada, las entradas anteriores y salidas anteriores. Entonces, vamos a hablar en estas ecuaciones de diferencias que cuando nuestra ecuación para hacer el cálculo de un valor de salida dependa de otros valores de salida anteriores, vamos a hablar de que eso para nosotros representará recursividad en el cálculo. Sí, ¿ok? Tener esos tener estos, básicamente, depende, uy, se volvió, pasó acá. Tener en las ecuaciones de cálculo, el algoritmo, depender de estos factores que son valores de salida anteriores, vamos a llamar a esa dependencia digamos, un fenómeno de recursividad. Y cuando no tengamos esos términos, de nada más no serán recursivos. Entonces, vean que aquí, aunque tiene entradas anteriores, nosotros vamos a definir recursividad solo referente a la salida. Entonces, nuestras ecuaciones de diferencias, que nosotros igual las usamos y las definimos en el curso anterior, no con un uso particular, pero las estudiamos y trabajamos entre ellas y la transformada Z, cosillas así. En estas ecuaciones, pues vamos a tener algunas ecuaciones cálculos recursivos y en algunas no. Normalmente vean que es un par de diagramillas
representan, digamos, gráficamente la forma de ver un sistema recursivo y uno no recursivo. Al recursivo es esa relación de que la salida como que se tiene que realimentar al algoritmo para que él luego pueda hacer el cálculo y ir dando los valores de salida. Ahora, en los sistemas recursivos, esto, que se me deshabilita el lapicero, vamos a ver. En los sistemas recursivos, vamos a definir un orden del sistema, así como, no sé, en las ecuaciones de orden 2, orden 3, ecuaciones diferenciales de orden 1, orden 2. En los sistemas recursivos vamos a hablar del orden del sistema. El orden del sistema, en un sistema recursivo, va a depender del valor más anterior que yo necesite recordar de la salida. Entonces, por ejemplo, ven que aquí esta es la componente, digamos, que es el recursivo en un sistema de estos. Y aquí tengo y de menos 1, y aquí podría tener, digamos, y de 4, de n menos 4. Si este es el valor, digamos, histórico anterior más viejo, por decirlo así, entonces 4 representará el orden del sistema. Un detalle que a veces, digamos, podría confundir es que, por ejemplo, digamos que en alguna ocasión este término no esté en la ecuación de diferencias y que tal vez esté el término y de n menos 2, nada más. La ausencia del y de n menos 1 no implica que el sistema no sea de orden 2. Entonces, lo único que tengo que buscar es, en la ecuación que yo estoy utilizando, el factor más, digamos, viejo de memoria de las salidas, y ese factor define el orden de la ecuación y el orden recursivo del sistema. Ahora, un sistemita típico sencillito, el más básico que se podría definir es un sistema de orden 1 que estaría dado por esta ecuación acá. Vean que le estoy definiendo la salida, depende de un término A, normalmente tiene que ser una constante para sistemas LTI, tienen que ser valores constantes, que está multiplicando el valor anterior que tuvo el sistema y sumándole el valor de la entrada del mismo. Entonces, con los diagramitas de bloques que veíamos el otro día, con un nodo de suma, un bloque de retardo y un factor de escala de A, puedo generar visualmente esa ecuación de diferencias. De hecho, a partir de esta podemos llegar y con estos mismos bloques armar sistemas de orden 3, 4 con varias formas. Eso es solo un ejemplo sencillito. ¿Ok? Ahora, las ecuaciones de diferencias, pues la forma general de plantearlas está en esta ecuación de acá, donde podríamos tener m combinaciones de términos de la entrada, que es la parte, digamos, derecha de la ecuación. Entonces, cuando k es igual a 0 en esta parte, está el valor actual de la muestra. Y así esa ecuación podría depender de valores anteriores de la entrada, hasta el m valor anterior. Y del otro lado está la parte, digamos, relativa a la entrada, a la salida. Vean que en ambas partes son finitas, llega hasta n. Y aquí este n, ya que va a ser el último término de la sumatoria que llega aquí, entonces va a ser el término más longevo o más viejo de la salida que necesita una ecuación de diferencias particular. Por eso n se definirá como el orden de la ecuación de diferencias. Y también, de hecho, será el mismo orden a nivel de ver la ecuación como un sistema. Entonces, nuestras ecuaciones pueden ser tan pequeñitas como la que estaba en la filmina anterior, o tan grandes como prácticamente lo podamos necesitar, sea m o m. Cuando implementemos cosillas de estas, hay que jugar mucho en decisiones en si yo quiero entonces hacer un sistema de orden 3, que implica si lo hago de orden 4, ver los costos de cálculo, ver los problemas de redondeados, problemas de estabilidad, y por ahí empezar a jugar con la implementación de estas ecuaciones. Básicamente, cuando programemos
los sistemitas, con el fin que sea, en tiempo discreto, tendremos dos opciones. Y de hecho incluso el proyecto al final es prácticamente implementar algunas de estas cosas y puede que algo más. Estoy en el plan de que seguramente sí. Pero los métodos principales para implementar los sistemas directos en el tiempo es o convolución, si el sistema es de orden finito, o sea, M, si es FIR, o ecuación de diferencias. O sea, y de verdad, aunque se ven simples, y al final eso es lo que vamos a programar, digamos, el algoritmo principal. Ahora, ahí la magia, ya la parte de diseño y conocer muchas cosillas adicionales es cómo diseñar N y M, cómo obtener los valores A sub K y B sub K, y cómo, digamos, empotrarlo en un sistema real y que funcione con un propósito que queramos. Y ese es el otro el cuento de verdad de este asunto, pero de momento, la ecuación de convolución y la ecuación de diferencia son las principales de trabajo. ¿Qué tenemos en estas ecuaciones de diferencia? Repaso. Siempre que queramos hacer el cálculo de un valor de salida actual, como necesita recordar valores de salidas anteriores, a ese pasado se le va a llamar condiciones iniciales. Cuando usted programa un sistema de estos, siempre va a iniciar, o sea, en un punto, en algún punto del algoritmo, va a empezar con el primer cálculo. Este tipo de ecuaciones requiere uno definir cómo va a establecer los valores de condiciones iniciales previos al arranque, porque eso es necesario y fundamental en una ecuación de estas. Entonces, cuando usted programa una ecuación de diferencias, hay que con claridad definir las condiciones de pasado, las condiciones iniciales. Ok, esta es la primera. Ok, que se deshabilita otra vez. Luego, la otra es acá. Cualquier ecuación, ojo lo que dice ahí, nada más, ojo, que es un juego de palabras, pero hay que entenderlo bien. Cualquier sistema recursivo, ya sabemos que es un sistema recursivo, que se describa con una ecuación de diferencias, ya también sabemos que es una ecuación de diferencias lineal, y que los coeficientes, o sea, los A sub k y los B sub k de la ecuación anterior, sean constantes, ese sistema tendrá respuesta I y R. ¿Ok? Ojo el detalle. Una ecuación de diferencias, un sistema recursivo con una ecuación de diferencias lineal con coeficientes constantes será de fijo, implica que esas cosas sean un sistema I y R. Pero no todos los sistemas de respuesta infinita, o sea, no todos los sistemas I y R pueden representarse con ecuaciones de diferencias. O sea, si usted tiene toda la familia de sistemas, todos los que son I y R, existe un grupo de sistemas que se pueden representar en ecuaciones de diferencias, lineales con coeficientes constantes. Más o menos, eso es lo que implica ahí. Entonces, para entender de que sí, existen otros que no se pueden representar así. Y la otra, todo sistema que se pueda describir con una ecuación de diferencias con coeficientes constantes es lineal. Entonces, mientras los coeficientes estos, los A sub k y B sub k sean constantes, esa ecuación de diferencias representará un sistema lineal. Es importante porque a nosotros nos interesa que sean sistemas LTI y en todo lo que sabemos sobre ellos. Y la otra es, estos mismos sistemas, si los coeficientes, vean que casi todo se basa en los coeficientes. Si los coeficientes, el A sub k y los B sub k, no dependen de n, el sistema es invariante en el tiempo. Entonces vean que aquí, la parte interesante es que con estos dos, mientras la ecuación de diferencias lineal esta que estaba en la de atrás, si los A sub k y los B sub k son constantes y no dependen del tiempo, eso me garantiza ya que el sistema tenga respuesta lineal e invariante. Uy, ¿por qué se me pierde? Creo que estoy aquí algo. Eso ya me garantiza una respuesta, digamos, lineal e invariante en el tiempo.
Y lo otro es, digamos, la parte de estabilidad no es tan fácil. Con los sistemas LTI, descritos por ecuaciones de diferencia, la estabilidad no es un asunto tan sencillo de estudiar. De hecho, la forma más sencilla de estudiar estos sistemas respecto a su estabilidad y causalidad es usando la transformada Z y haciendo análisis de los polos y ceros de esa ecuación de diferencias. Cosa que también es algo que vamos a recordar y ver del curso anterior para poderlo usar cuando hagamos el diseño de sistemas acá. La parte de estabilidad no queda de otra. O sea, sí se puede analizar en el tiempo, pero las estrategias de análisis son muy complejas. No tienen mucho sentido y al tener la transformada Z y realmente ser bastante sencilla, esa es la que normalmente vamos a utilizar. Ahora bien, ese es el resumen de las cosas importantes respecto a sistemas en tiempo discreto. Entonces hemos venido en esta introducción, repaso y detalles del curso, primero con la parte de señales en tiempo discreto, bastante rápido, prácticamente en 2 semanas ya vamos por acá. Sistemas en tiempo discreto. Hoy vamos a terminar esta parte acá, de hecho, con este último tema, que es correlación. Y luego de eso viene como la parte 3, que es transformada Z. Otro repaso, digamos, relacionado a la herramienta matemática que nos va a dar montones para trabajar en este curso. ¿Ok? Luego de la transformada Z, ahí ya vamos a empezar con cosas un poco más pesaditas, porque nos montan el repaso, que es la parte de análisis de Fourier para sistemas en tiempo discreto. La parte fuerte, pero principal. Y con la parte de Fourier, ya tenemos todo para empezar a entender entonces cómo se trabaja la parte de diseño e implementación, ya de sistemas básicos de SP. ¿Ya? Entonces vamos para ese camino. Entonces hoy vamos a terminar de ver la correlación, que es una operación matemática para señales en tiempo discreto, muy, vamos a decirlo, popular, por así decirlo, o sea, muy conocida, tiene ciertas aplicaciones y tiene una cierta relación con la convolución. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a correr algunas cosillas más de correlación, tratar de entender per se, digamos, detalles de la misma. Y de último, una instrucción más, ya con la parte de Ubuntu Linux, con esa parte, ¿ok? La correlación, si uno ya sabe de la función de esta operación, prácticamente debería estar en la mente de uno conectada la idea de eso que es de lo que está escrito ahí. Prácticamente la correlación a nivel práctico permite hacer análisis de similitud entre señales. Esa es una de sus características principales, tan así como conectadas. Si uno piensa en correlación, de una vez hace como un match entre análisis de similitud, entre secuencias. Pensar en un análisis de similitud podría uno concretarlo en muchas ideas, pero vamos a ver ahora por qué, digamos el detalle. La correlación, hay 2 tipos de correlación, es la misma operación, pero se especifica, digamos, un caso particular de la correlación, que es la que vamos a llamar autocorrelación. Pero normalmente vamos a hablar de correlación cruzada cuando tomamos 2 señales diferentes, una señal X y una señal Y las operamos entre sí. Vean que la correlación es una operación, así como la suma es una operación o la convolución es una operación de funciones. La correlación es una operación entre sí. Tomamos 2 señales y me da una señal nueva, una tercera señal. Es una operación, digamos, binaria de alguna forma. Vean la ecuación, esta es la que define lo que es la correlación en sí. Si uno la observa y si uno no le pone mucho cuidado,
así como por encima, uno dice, pero eso no es convolución. Si uno, porque se parece demasiado, si uno analiza ya y se pone a ser sutil en las diferencias, ¿cómo se define la convolución? Toma una señal, la evalúa para el késimo valor y la otra señal la invierte en la secuencia y la evalúa para el n de la muestra de salida. Y este menos que está aquí implicaba una reflexión de las secuencias según el factor k, que es el que voy a usar a nivel de la multiplicación. Entonces, antes de multiplicar, k, al tener ese menos, era lo mismo que ver como una reflexión de la señal y, y luego el n lo que hacía era desplazarla. Entonces, la convolución tenía, digamos, una reflexión, desplazamiento, multiplicación y suma, los 4 pasos básicos. Noten que la diferencia es que en la correlación no hay reflexión. Prácticamente es quitarle ese paso de la convolución, pero ya no son iguales. Eso hace que ya entonces, aunque son como muy parecidas, difieren un poco entre sí. Porque vean que tengo la señal X, se va a multiplicar con la señal Y, pero la señal Y lo único que hace es desplazarse según el n que yo estoy analizando en el punto de salida de la correlación. Y lo otro es que, digamos, vamos a ver cómo explicar esta idea, digamos, noten que si yo estoy en n positivos, la señal Y se retrasa, o sea, se mueve hacia la derecha, y si los n son negativos, la señal Y se adelanta, o sea, se mueve hacia la izquierda. Desplazamientos, que es algo que lo manejamos. Entonces, la correlación es un asunto de desplazamiento de Y, multiplicar con X y sumar. Solo tiene como 3 pasos. Pero de pronto entonces, esa diferencia respecto a la convolución resulta un montón de cosas que uno no se imagina. Y de hecho ya a nivel práctico no tiene relación con la convolución. ¿Ok? El algoritmo en sí, incluso es un poquito más sencillo. La programación es la implementación, si uno maneja la convolución, esto es prácticamente la misma idea. Primer detalle, distinto a la convolución. Resulta que la correlación no es conmutativa. Noten que si usted convoluciona, no, perdón, eso está en la otra filmina, esta parte de aquí abajo no es lo de conmutativa. Guárdenlo es un poquito más abajo y ahorita lo vemos. Esta, digamos, el asunto es que la correlación hay dos ecuaciones que son equivalentes. Esta de aquí arriba, pero incluso hay autores, o incluso hay que interpretar bien ambas, que lo usan como esta de aquí abajo. Ponen el desplazamiento en la primera función o en la segunda. La parte interesante es que aunque vean que las dos ecuaciones se ven diferentes, el resultado, lo que genera la correlación en ambas es lo mismo. Y esto es un asunto de, no sé cómo decirlo, es un poco como, no sé, cuando vemos la parte de relatividad. Si usted tiene una señal fija, vean que en el caso de arriba, traten de entenderme, creo que con unas barras puedo explicar esto. En esta ecuación de acá, digamos, si esto es X no se desplaza. Imaginen que X es una barrita. La que se desplaza es Y, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna forma, por ejemplo, Y se puede ir desplazando. Entonces, digamos que se va desplazando hacia allá. Y tenemos esta Y. Y se multiplican y se van sumando. En la versión de abajo, yo lo que tengo, digamos, es a Y que no se desplaza
y lo que se hace es que X se desplaza. Pero noten que los signos aquí con n, digamos, positivos, digamos 0, 1, 2, 3. Recuerdan que esto se mueve en retraso. Tal como está la ecuación, se desplaza para la derecha, el y. Pero en la ecuación de abajo, para los n igual 0, 1, 2, 3, el desplazamiento lo que hace es adelantar a x. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que x se va moviendo hacia allá. Entonces, si uno es, digamos, si lo que hace es hacer un análisis relativo de los desplazamientos, digamos, es este X y este y, y los comparamos, digamos que para un desplazamiento particular, estas dos barras y estas dos, pues las muestras se traslapan igual. Se van a multiplicar los mismos valores entre sí y la suma va a dar lo mismo. Entonces, digamos, como es relativo, no importa si esta se mueve para la derecha o si la dejo Katie, más bien muevo la otra para la izquierda. De ahí es donde está la lógica, porque ambas ecuaciones son equivalentes. Y producen a nivel del resultado, o sea, la correlación de la cruzada, la misma señal. Ese es el algoritmo de correlación. Es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, vean acá. A ver si puedo subir aquí un poquito el font, la letra. Vamos a ver esto primero. Yo aquí tengo tres señales pequeñas de X1, X2 y X3. Lo que quiero es ver nada más para lo simple que es el algoritmo a nivel de los cálculos que aplica. Tengo tres señales. Esta tiene 1, 2, 3 y después son ceros. Entonces son solo tres muestrillas. Esta es igual, porque también quiero ver lo de la autocorrelación. No la hemos visto en la filmina, pero el ejemplo trae ambas análisis. Y X3 es otra señal, tiene dos muestras. Son señales muy pequeñitas, muy finitas y unos valores muy simples. Si yo estoy en este paquete, o sea, si estoy aquí en MATLAB, MATLAB tiene funciones para calcular de una sola vez la correlación. Entonces, la correlación, nada más le paso dos vectores de las dos señales que quiero y él almacena aquí los resultados y listo. Yo puedo calcular, digamos, decirle así, o programar todo un ciclo de cálculo que aplique la correlación. Lo mismo la convolución, existe una operación para hacer convolución acá. Pero bueno, en este caso lo que quiero es ver las gráficas de las funciones y ver entonces cómo se ve x1 correlado con 2 y 1 con 3. Estas son las tres señales. Vamos a ver si puedo hacer esto grande. Y no, acá. Al lado izquierdo están las tres señales. Claramente F2 es igual a F1. Ahí ven que ahí están las muestras. 1, 2 y 3. Las primeras tres. Y 2 y 1 la otra. ¿Ok? Veamos el caso de F1 con F3, que sería propiamente una correlación cruzada. De hecho, las dos son cruzadas, nada más que cuando son cruzadas y ambas señales son iguales, se va a llamar autocorrelación. Entonces, esta de aquí arriba, como F1 y F2 son iguales, a ese tipo digamos, de escenario le llamamos autocorrelación. Vean que, por ejemplo, cuando no hay desplazamientos en la sumatoria anterior, cuando el n es igual a 0, lo único que tengo que hacer es multiplicar las secuencias
y sumar, y ya tengo el valor de correlación en 0. Entonces, por ejemplo, este valor de acá, que es 7, no, este no es este, es el de 0, que es 4, es hacer las multiplicaciones de 2 con 1, eso acumula 2, ¿ok? Luego tengo 1 con 2, entonces si 2 que teníamos acumulados, 4. Y después ya no hay, todo el resto son ceros, entonces de ahí sale este 4. ¿Ok? ¿De dónde sale el 7? Entonces, si lo hacemos con la primera ecuación de correlación que vimos, la primera correlación lo que hace es tomar esta función y para n igual 1 la desplaza 1 a la derecha. Entonces, básicamente, este 2 va a estar acá, este 1 va a estar en esta otra posición. Entonces, 2 por 2, 4. Y 1 por 3, 3. Entonces, 4 y 3, tengo el 7. Y así. Entonces, incluso digamos, si vean que aquí hay una muestra para -1. ¿Por qué? Porque cuando el n es -1, esta señal F3 tiene que desplazarse una a la izquierda. Entonces, una a la izquierda solo queda 1 por 2, no, 1 por 1, y por eso equivale 1 a la correlación. El algoritmo es muy simple, más si uno conoce el de la convolución antes. Preguntas, si se ve, todo claro. Entonces, esto lo único que quiero es como mostrar gráficamente, ver, digamos, 3 señales muy simples. Entender qué es la correlación y notar que es bastante simple y muy similar a lo que uno hace cuando aplica convolución. Incluso más simple porque no tiene reflexión. Ok, volvamos para ver un par de cosillas más de esto. Esto no es, eso es otro curso, o sea, estábamos aquí, pero esta es una presentación. ¿Cuál es? Esta. Aquí era lo que les decía. Detallillos o características de la correlación. El más importante no es conmutativa. Si ustedes, digamos, ojo, la diferencia de lo de conmutativo está aquí, en los índices. Uno de los índices tiene que respetar el orden de cómo están correladas. Creo que así se dice. Es que correlacionadas, no. No. Creo que se dice correladas. Creo. Todavía mucho dudo. El orden es importantísimo, porque así es como se aplica, digamos, dentro de la multiplicación y quién se desplaza. Entonces, cuando usted hace una correlación YX y digamos que le intercambia las posiciones, noten que la correlación XY no va a dar los mismos valores, va a estar reflejado. Entonces, probemos a ver si aquí nos damos cuenta. En el mismo programilla. Nosotros vimos abajo cómo estaba la correlación X1, X3. ¿Qué pasa si le digo que me haga la correlación X1, X3, X1? Vean que la correlación dio los mismos valores. Este no lo vimos ahora, pero vimos este que no me lo quieren marcar. Este sí, este. Ahí está. Y este. Los valores son los mismos. Los valores, pero las muestras quedaron en diferente posición porque están reflejadas. La señal se reflejó contra el n igual 0. Entonces, la correlación no es conmutativa. De hecho, la convolución sí. Entonces, ven una gran diferencia entre ellas. Y es importantísimo entender eso porque entonces el orden es importante. ¿Quién con quién? Es muy importante en la correlación. Hay una igualdad que uno puede entonces uno puede jugar medio sucio con la convolución. Recuerdan que la convolución tiene 3 pasos. Bueno, tiene 4. Refleja la señal, luego la desplaza según
la posición que yo quiera ver, luego multiplica y luego suma. La correlación, digamos que el primer paso no lo omite y después desplaza, luego multiplica y luego suma, y así va generando los cálculos muestra a muestra. Si yo lo que quiero hacer es esto, pero usando este algoritmo de pasos, como la reflexión, digamos, es algo sencillo, pero digamos, si usted da una señal, la refleja y la vuelve a reflejar, el resultado es la misma señal, otra vez, la original. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si uno tiene solo, digamos, por ejemplo, que no exista la función de correlación en un lenguaje, o que yo no la haya programado, y tenga programada la de convolución, casi que es innecesario generar una función adicional que sea de correlación. Lo único que tengo que hacer es, cuando le paso los inputs, o sea, las señales de entrada, reflejar la segunda señal antes de pasársela a la convolución. Entonces, al pasarle yo la señal reflejada y la convolución a nivel lógico, lo que tiene que hacer primero para poder hacer los cálculos es reflejar, entonces la señal va a quedar sin reflejar y va entonces a desplazar, multiplicar y sumar. Entonces uno puede usar los algoritmos de convolución con ese truco para hacer correlación. ¿Ok? No es conmutativa y existe esa conexión con la convolución que se puede aprovechar. Y hasta se los definí. Si ambas señales son iguales, cuando se hace correlación cruzada, se le llamará a ese caso particular autocorrelación. ¿Ok? Eso es, digamos, la... Ahora, cuando se programa, esto es muy parecido a la convolución. Aquí sí, no hay de otra. Imagínense si X y Y son infinitas, o sea, señales de longitud infinita. De ahí, la convolución es un algoritmo que tiene que sumar y multiplicar infinitos valores y sumar infinitos valores y la cosa es un caos a nivel algorítmico para implementarlo. Entonces, la correlación en señales de tamaño infinito es el mismo problema que la convolución. Entonces, para nosotros, cuando hablemos de programar, necesitamos señales finitas para usarla para algún análisis. Entonces, cuando tengamos esos casos, que son los que vamos a usar, vamos a definir, digamos, la correlación. Eso es nada más la correlación de X y Y. Pero, si X y Y son causales infinitas, de una longitud igual ambas, n, la correlación es un algoritmo finito, que ya ahí sí podemos poner en un programita, en un programa iterativo, pues, para que haga los cálculos, y poderle decir dónde inicia y dónde termina la suma. Porque de lo contrario iría desde menos infinito hasta infinito. Bueno, o sea, esto nada más es como un escenario particular para poder programar, digamos, casos reales, donde quiera, que eso sería lo que haría uno, por ejemplo, si vemos la correlación de esas tres señales. Claramente eran multiplicaciones y sumas finitas, la cantidad que había que hacer. Entonces, este tipo de escenarios se pueden arrancar a través de esta ecuación ya limitada, digamos, en el rango. Ahora bien, ¿qué más tenemos de la correlación? Una de las cosas más importantes, y esto es medio, voy a ver cómo si me logran seguir el paso, porque hay que hacer un poco aquí es la parte más densa de hoy, digamos, densa, tampoco es, para entender cómo vamos a darle una de las aplicaciones más interesantes a la correlación, con el asunto este de la similitud y estas cosas que decíamos al inicio. Esto es poquito, porque esto, vamos a ver, sí, nos faltan poquitas.
5 filminas y después ver varios casos que quiero mostrar. La clase de hoy, espero, bueno, vamos bien, es más corta. ¿Ok? La correlación, vamos a ver, voy a tratar de seguirles acá la idea. Supongamos, primero, ya nosotros sabemos que son señales de energía y que son señales de potencia. En general, una señal de potencia si es periódica, o todas las señales periódicas son de potencia. Hay otras que no son periódicas, que también son de potencia, pero las de energía prácticamente tienen que ser señales finitas, acotadas. Entonces la suma de todos los muestras del cuadrado tenga un número. Entonces planteémonos la idea, el análisis que vamos a hacer parte de que X y Y son de energía finita. Son dos señales de energía. Vamos a pensar en que las vamos a combinar. Ojo, la demostración del asunto es loco. Vamos a combinar ambas señales por una constante A y una constante B. Y la segunda señal la vamos a desplazar a una posición N. Y a esa suma, a esa combinación lineal le vamos a llamar W sub K. Eso es una señal más, porque si usted tiene dos señales, que una la desplaza, ambas la multiplica por dos constantes y la suma, eso nada más genera una señal nueva. O sea, muestras para cada décimo punto y ahí tendré valores. Supongamos que le vamos a calcular la energía a W sub K. ¿Cómo se calcula la energía de una señal? Se toma en cada posición K de la señal, el valor de la señal y se lleva al cuadrado y se suman todos. ¿Lo ven? En esa parte de arriba está definida la ecuación de la energía de W sub K. Ahora, esto vean que queda como una fórmula notable del potencia 2. Apliquemos esa fórmula notable y quedarían, por esa razón, tres sumatorias. O A al cuadrado es una constante, sale afuera de la sumatoria. Aquí queda la muestra de X al cuadrado. Luego, B al cuadrado y lo mismo para la otra muestra, la muestra de la función Y. Y del último término, de ahí, la fórmula notable nos hace falta uno, que es 2 veces A por B y la multiplicación de ambas muestras solitas, el X por Y. Entonces quedan tres sumatorias. Ahora, ¿cómo se define la autocorrelación? ¿Recuerdan? Es la multiplicación de X de K por X de K menos N. Para K desde menos infinito a infinito. Y esto es la autocorrelación de X en N. ¿Qué pasa si usted a esta ecuación la evalúa para N igual 0? Le queda X de K por X de K. Entonces, por eso, esta sumatoria que está aquí va a representar la autocorrelación en N igual 0. Esta otra de aquí es la autocorrelación en Y igual 0. Y la última sí es una correlación cruzada de XY. Y ahí quedan las constantes. Entonces, este polinomio que está, perdón, ese polinomio que está ahí está representando la energía de W. Ahora bien, además, esto es interesantísimo porque voy a devolverme. Esta ecuación de acá también es una ecuación que permite, es igual a, si usted tiene que calcularle la energía X, ¿qué haría? Tomar todas las muestras de X, elevarlas al cuadrado y sumarlo.
Entonces, ojo, aquí hay una conclusión. La autocorrelación de una señal en cero es igual a la energía de la señal. Entonces, esto que está aquí, este valor representa la energía de X y este valor que está aquí representa la energía de Y. Y en esa ecuación, la suma de todo eso es la energía total de W. Ahora, que eso entonces es este punto y este punto. La energía, en general, el concepto es que debe ser positiva, incluso por definición, como la definimos, es el valor al cuadrado de las muestras. La suma de eso, entonces siempre va a ser positivo. Entonces vamos a decir, partiendo de ese principio, que la energía de W es positiva, o al menos cero, si fuera el caso así, pero tiene que ser mayor o igual a cero. Vamos a suponer, incluso de nosotros al inicio, era parte de la combinación lineal. Vamos a eso sí a decir, para el paso que vamos a hacer, que B es distinto de cero. Entonces eso es lo que nos va a permitir es agarrar esto aquí, dividirlo entre B al cuadrado y todo esto de acá, dividirlo entre B al cuadrado. Y vamos a tener entonces una variable A entre B al cuadrado aquí, A entre B a la 1 aquí y aquí no. Entonces esto lo podemos ver como un polinomio cuadrático. A por X más un B por X más un C. ¿Cómo son los polinomios cuadráticos mayores o iguales a cero? Son polinomios que tienen esta forma. Si es igual a cero, toca aquí el eje. Y si es totalmente mayor, la parábola queda entre las dos primeras, aquí digamos, sobre el eje X. En una función f de X normal, pero cuadrática. Lo único que aquí estamos viendo a X como un A entre B. Ahora, hasta ahí vamos en este asunto. ¿Qué característica, cómo yo puedo definir o qué característica tienen todas las parábolas que son de ese tipo? Prácticamente decir que están ahí arriba es que nunca cruzan el eje X o no lo tocan. Eso se va a dar para aquellas parábolas cuyo determinante sea menor o igual a cero. Si es igual a cero, tocan un punto. Y si es menor, no tiene ningún punto cruzando el eje X. ¿Ok? Y el determinante, entonces, se calcularía como un b al cuadrado menos 4ac. Pero este b al cuadrado 4ac estaba asociado a esta constante que llamé a esta constante que llamé b y a esta que llamé c. O sea, estas correlaciones. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Aquí nada más está planteada el determinante. Y el determinante entonces queda así. Entonces este 4 lo paso a dividir y se muere allá en el 0. Este término al cuadrado lo puedo dejar al lado izquierdo y estos dos factores los paso al lado derecho. Entonces por eso ve que aquí del lado derecho queda esto. Si a ambos lados le saco la raíz cuadrada, al quedar la raíz cuadrada, entonces aquí queda que la raíz de la energía de las señales tiene que ser mayor, siempre va a ser mayor o a lo sumo igual que las magnitudes de esta señal. Vamos a ver, eso es lo más relevante por ver. ¿Qué significa eso? Si usted agarra, aquí es donde la parte útil. Si usted tiene una señal X y una señal y quiere hacer correlación cruzada, esa correlación cruzada me va a dar un montón de valores, que es la señal de correlación, porque recuerden que la correlación es toma una señal, toma otra y me da una señal nueva. Lo que está diciendo esa ecuación es que las magnitudes, porque aquí lo que estoy viendo son los valores a nivel de la ecuación, estos son los valores de muestra. Los valores de las muestras en cada posición de la función correlación. En valor absoluto, o sea, en positivo o negativo, siempre serán menores
que la raíz de la energía de X por la energía de Y. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo interpretar. Digamos que usted aquí va a plotear la correlación de X y Y. Incluso eso es como el ejemplillo sencillo que les mostré. Esto me va a dar un montón de muestras. Me va a dar muestras por acá. Lo que resulta interesantísimo es que en valor absoluto, esas muestras de la correlación cruzada tienen que ser menores o a lo sumo iguales de un número aquí alfa o de un número aquí menos alfa. ¿Que quién sería alfa? Entonces, las muestras que tengamos, a lo sumo, uy, ¿qué es ahí? No sé, acá, digamos, hacia abajo. Acá o acá, las muestras de la correlación cruzada entre dos señales, eso sí, las señales X y Y tienen que ser señales de energía, porque E de X y E de Y tienen que existir. Y ahora, el caso particular, esto es correlación cruzada. Y cuando hablamos de autocorrelación, como E de X es E de X, porque las dos señales son iguales, la raíz cuadrada de E de X por E de X es E de X, que eso es igual a la correlación cruzada en cero. Y que entonces quiere decir, esta es la parte interesantísima cuando es correlación, autocorrelación. Según esa ecuación, cuando usted hace autocorrelación, la muestra que tendrá el valor más grande siempre, siempre será en cero. Y después en 1, en 2, en 3, o en -1, en -2 y -3, siempre tienen que ser valores menores. Si eso no se cumple, el algoritmo está mal, digamos. O si el algoritmo está bien, se tiene que cumplir. Puedo partir de que eso es correcto, o de que eso tiene que suceder. Noten, vamos a ver el ejemplo sencillo que estábamos viendo acá. Las señales F1, F2 y F3 son señales de energía, claramente. La de abajo, o sea, aquí, vamos a ver. La figura del lado derecho inferior es la autocorrelación. ¿No? ¿Cómo es? No me hagan caso, es arriba. La del lado derecho superior es F1 con F2. Eso es una autocorrelación porque F1 y F2 son iguales. Y observen que la secuencia de autocorrelación, el valor más alto está en cero. Lo que no pasa abajo. Noten que abajo en cero no está el valor más grande. Lo que sí es cierto, de hecho, calculemos cuánto es la energía apliquemos esa ecuación, ya que tenemos tiempo para hacerlo. A ver, ¿dónde puedo escribir aquí? Un toquecito. Creo que puedo agarrar un stick notes. A ver si puedo jalar aquí una notita para... Esta, creo. Aquí. Vamos a ver si me queda bien. ¿Ok? ¿Cuál sería, digamos, vamos a llamar, sí, aquí sí, E de X, o más bien, primero X va a ser F1 y Y va a ser F3. Recuerden que ahí está correlado, sería la correlación YX. A cómo está, la habíamos cambiado así.
Lo que estamos diciendo, según aquella ecuación, es que la correlación de Yx tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de la energía de X por la energía de Y, mientras X y Y sean señales de energía. ¿Ok? ¿Cuál sería la energía de X? Que sería F1. Son los valores de las muestras al cuadrado y sumar eso. Entonces es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok, eso es 9, 4 son 13 y 1, 14. ¿Ok? La energía de Y, que en este caso llamamos Y a F3, es la de abajo, sería 2 la primera muestra y más 1 la segunda. Esto sería un 5. Ok. Entonces lo que dice es que la correlación Yx de n tiene que ser menor o igual a este valor máximo, que sería 14 por 5. ¿Y cuánto da eso? 8.36. ¿Ok? Claramente noten que no es que tiene que dar, o sea, no es que los valores de las muestras tienen que darme algún valor, es que tiene que ser menor o igual, sí podría dar ese valor, pero tienen que ser eso o menos. Y noten que aquí estos cuatro valores, que es lo que da la correlación de Yx, están por debajo de ese valor. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y esta de la autocorrelación, la de arriba, el punto más alto siempre va a estar en cero, ya que esa es la cuota de energía más alta, digamos, que salió de la ecuación anterior. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende mejor? Ok, tratemos de terminar esta parte. Esto es la parte de energía máxima. Ahora, es muy normal que cuando se trabaja con señales y se hace ciertos análisis por correlación o correlación cruzada, se prefiera trabajar señales normalizadas para que entonces lo importante no sea la magnitud de lo que me da la correlación, sino sea las relaciones de muestras en un punto y otro, y ver la forma de la correlación. Entonces la correlación normalmente en muchas ocasiones se trabaja normalizada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se normaliza la autocorrelación? La forma más sencilla es tomar el valor más alto que podría dar y usarlo como el límite para dividirlo. Entonces, ¿cuál era el valor más alto? En una autocorrelación siempre va a ser en cero. Esto es una constante. Entonces, si a toda la función de correlación, toda la señal, la dividimos entre el valor más alto, entonces significa que esta función, ¿entre qué valores va a estar? Puede tomar valores entre -1 y 1. Entonces, es normalizable en ese rango. Y si queremos hacer lo mismo con la correlación cruzada, ¿y cuál era la cuota más alta? Esta de acá. Esta sí no va a estar, bueno, sí, la verdad es que sí. También va a estar, no, no, de hecho que sí. La va a normalizar en el -1. Ahora, otro detallillo que también, recuerden que esto era la forma de conmutar las señales YX y, si, o sea, si usted pone XY en la correlación, el resultado de YX es la misma función pero invertida. Resulta que si yo lo aplico ese detalle en la autocorrelación, pues va a quedar que y de xx en n va a ser igual a y de xx en menos n, que eso es simetría par. Entonces, siempre, 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 la autocorrelación es una función par. ¿Vieron ahí?
La de arriba es par. ¿Lo ven? La de abajo no, porque no es una autocorrelación, es nada más una cruzada entre dos señales diferentes. Ok, vamos a volver, porque ya casi casi. Y la última parte. Con señales con señales periódicas. Si hacemos la correlación con señales periódicas, vamos a ver cómo les explico esto. Por definición, la correlación es un poquito diferente. La anterior era para señales de energía. Cuando tenemos señales periódicas, yo dije periódicas, pero realmente es para señales de potencia. Pero todas las señales periódicas son de potencia. Entonces, básicamente, esa es la aplicación en esta parte. La correlación se define así. Lleva la misma sumatoria, pero se define en un rango de un menos m a m y se promedia. La parte interesante es este promedio acá, que es diferente entre el número de muestras que se calculan. Ahora, aquí, de hecho, no es tan difícil la idea. Imagínense señales periódicas. ¿Cómo se los puedo ver? Tal vez como unas barritas. Supongan que esto es un lapso de una función periódica y que cada cuadrito es un periodo. Digamos que solo tiene 4, para hacerlo simple. Tiene 4 partes periódicas ahí. Digamos que esto es X. Vamos a tomar otra función que vamos a hacer correlación con X, que también es periódica. Igual, del mismo tamaño. Pensando en la lógica de la correlación, estas dos funciones se multiplican y se suman. Noten que si la correlación se definiera igual que la original para señales de energía, siempre esto posiblemente daría infinito, cada muestra, y eso no tendría sentido. Bueno, porque tendría que sumar todo, o sea, son señales infinitas. Entonces, multiplicar todas las muestras y sumarlos va a dar infinito siempre. Entonces, para señales de potencia, que son, por ejemplo, las periódicas, se define un poquito diferente la correlación. Se define solo una fracción de muestras que se multiplican y se promedian en ese periodo de fracción, en esta fracción de muestras. Y la autocorrelación es igual, nada más que ponerlo así. Piensen un poco en la lógica. ¿Qué pasa si hagamos un análisis solo sobre un periodo de la función? Vamos a ver. Voy a cambiar el color, a ver si puedo aquí. Digamos que luego vamos a hacer que m y el menos m y el m encajen para que sea por periodos. Esa es la filomena que sigue para las funciones periódicas. Entonces, para las funciones, entonces digamos, si usted agarra un solo periodo y hace la convolución de, digamos, esta la función queda fija, y agarra este periodo y lo empieza a desplazar, cuando hace la convolución, digamos, la correlación y esta se empieza a mover, digamos, hacia la derecha, cuando se está desplazando hacia la derecha y este cuadrito verde queda, digamos, debajo de este, y usted lo sigue convolucionando y lo sigue convolucionando sobre X, noten que los resultados de la correlación que dio con este pedacito deberían ser los mismos que los que da con este, y los que va a dar con este y con este. Entonces, de alguna forma, lo que quiero es como que se visualice la idea que cuando tengo señales de potencia periódicas, la correlación va a generar un asunto como periódico, un patrón periódico en la secuencia. Entonces, eso es lo que en la filmina que sigue, esta que está aquí es exactamente la correlación cruzada
para señales de potencia periódicas. O sea, hay una, digamos que se ajusta a la, digamos, al detalle de que sea una señal de potencia periódica. Entonces, hay tres ecuaciones al final. Hay una ecuación para potencias perdón, una ecuación de correlación para señales de energía. Otra para señales de potencia, pero que no sean periódicas, la anterior. Y esta propiamente es la que se utilizaría cuando es periódica y de periodo n. Entonces, prácticamente, de hecho, lo que se dice es, se calcula la correlación en un periodo, se promedia nada más, es la diferencia, y luego el resultado de esto va a reflejar un periodo de la correlación cruzada, y luego ese periodo se replica. Entonces, R de XY es periódico, es una señal periódica. Y esa señal periódica tendrá periodo n, y las muestras de ese periodo se calculan con esta sumatoria. No, vamos a ver. Sí, esto es importante. Necesito explicarlo porque es que esas son las cosas de cierre. Esta es otra demostración. Ahora vamos a tomar esta suma que está aquí. Esta suma va a suponer un escenario que es muy normal cuando se hacen análisis de funciones reales, de la vida real, donde esas señales, tengo información en la señal y esa señal se le añade, tiene una suma aditiva de ruido, que normalmente el ruido se asocia a al concepto de una señal aleatoria. ¿Ok? Vamos a pensar que x de n es periódica. Así se calcularía la correlación de autocorrelación de y. ¿Verdad? Esa es la ecuación para la autocorrelación de funciones periódicas y aplicada entonces en este caso para y. Si se la aplicamos así y traemos la ecuación de arriba, quedaría esta parte acá, que es la función sin desplazar, y esta parte aquí, que es la función desplazada. Nada más ir completando la ecuación ahí, poco a poco. Esto es una suma multiplicada por otra suma. Si distribuimos eso, van a quedar 4 factores. Entonces vamos a tener aquí un factor A, un factor B, y nada más distribuir esa multiplicación. Y un factor D. Noten que este primer factor es X por X, correlados, porque este se desplaza. Entonces esta primera sumatoria es la autocorrelación de X. De hecho, la última, el factor D, es la autocorrelación de W. Y los del centro, vean que aquí es XW desplazando el N bien, normal, y este es un WX desplazando el N normal, son correlaciones cruzadas. Entonces esas 4 sumatorias realmente son estas correlaciones que están aquí abajo. Ok. Considerando, digamos, como y es una función muy grande, digamos que y es una señal grandísima. Vamos a tomar para hacer un análisis de una parte de y. A esta parte le vamos a llamar el tamaño de análisis M. Necesitamos, eso sí, que M sea mucho mayor al supuesto periodo de X, porque aquí el supuesto es que X es periódica. Mientras eso se cumpla, y vamos a asumir esa parte, entonces tomamos esta parte, esto le podemos llamar como el Y', que va a tomar los valores de Y solo en esa parte y después ceros. Vamos a tomar una función finita.
Recuerda, vamos a ver, ¿qué pasa con la autocorrelación de una función que no es periódica? La autocorrelación de una función que no es periódica posiblemente tendrá solo, o sea, será una función y su valor más alto es una función que como no hay tanta coincidencia, su valor más alto va a estar aquí y después la función deja de dar valores tan similares. Esta función que es periódica me va a dar un valor muy alto aquí, pero cada vez que se replique el periodo me va a dar un valores máximos, porque como recuerdan que es como periódica, las funciones periódicas en correlación va a dar una secuencia periódica. Solo que estos valores van a ir como disminuyendo, pero se van como a identificar. Y estas de acá, como X y Y no tienen naturaleza tan similar entre sí, el aporte de esas muestras en el resultado de la correlación no va a ser tan notorio. Aquí la idea es que cuando se plantea esto y se hace una correlación, la señal que va a ser más predominante es esta, en la función Y de la autocorrelación de Y. Y si el ruido no es muy grande, es probable que podamos ver la secuencia de dónde está siendo periódica X, porque es la que provoca la periodicidad en Y. Vamos a verlo porque estas ecuaciones y todo es un poco grueso de visualizar. De hecho, lo que les estaba tratando de explicar de los cuatro factores están ahí, en esas cuatro oraciones, tratando de explicar más o menos por qué el más relevante es el primero que teníamos ahí. Pero veámoslo en un caso y ya con este hecho terminamos casi. Primero, este es un ejercicio vacilón que se me ocurrió para que vean la correlación, digamos, en sí. ¿Por qué es un asunto, por qué se considera la correlación como un asunto de similitud? Yo voy a capturarles, voy a compartirles el audio un toque a ver si esto sirve acá. Ahí ya compartí el audio. Yo grabé, digamos, una secuencia de la letra, que nada más dije la letra A, A, algo muy sencillo, de A, A, y después una secuencia donde tengo esas 6 A, letras. B, C, D, E, F, G. ¿Ok? 7 letras. Nosotros somos muy inteligentes, tenemos una supercomputadora en el cerebro y fue muy fácil, escuchando la segunda secuencia, donde había una sección de esa secuencia que era igual a la primera, ¿verdad? El sonido de la primera, de A, en la otra secuencia, pues era fácil saber dónde estaba. Escuchando. Si yo tengo ambas secuencias, lo que hice fue cargarles acá en un script para que él me las lea. Las estoy guardando en este vector, en A y en este. Para hacer autocorrelación necesito que sean del mismo tamaño. Entonces aquí nada más es como no son del mismo tamaño, A y ABC de la otra. Las estoy cargando en dos arreglos L1 y L2 que sí van a ser del mismo tamaño. No en estos, en H1 y H2. La segunda, la que es más cortita, la voy a rellenar con ceros. Entonces, no, a nivel de resultado va a dar lo mismo, pero necesito que a nivel algorítmico tengan el mismo tamaño. Entonces, aquí lo que hago es rellenar con ceros. Aquí ploteo. En la figura 1 vamos a ver las muestras de la letra A arriba y abajo las muestras de la letra del arreglo 2, el que lleva A, B, C, D. Y luego nada más voy a hacer correlación. Las voy a tirar ambas funciones y las paso por correlación. Y el resultado de lo que me da la correlación lo voy a ver en la figura 2. ¿Ok? Interpretemos lo que me va a decir esto. La correlación que estamos haciendo es
Esto que está aquí es el grupo de muestras que era la letra A, pero vean que este grupo está acotado aquí como punto 3 a punto 2. Aquí está más o menos, un poquito más de punto 2, como punto 2. Solo que a nivel gráfico, digamos, la porción visualmente se ve como que se alargó, pero claramente yo hice toda la intención de que esto fue lo que hizo el sonido de A, y dentro de estas es A, B, C, D, E, F, G, los sonidos de las otras letras. Si yo paso esto por correlación, la correlación lo que hace es, va comparando estas al sumarlas y multiplicarlas. En los puntos donde coincidan las muestras, por ejemplo, entre esta y esta, digamos que si usted aquí tiene una muestra positiva y coincide con la muestra positiva abajo, eso aditiva, o sea, eso me va a añadir en la magnitud del valor de la correlación. Las muestras negativas también, porque si arriba es negativa y abajo es negativa, eso aporta positivo. Entonces, de hecho, ahí es donde está como la característica de similitud. Cuando usted multiplica exactamente esta porción justo debajo de esta, van a ser los mayores aportes porque coinciden las muestras perfectamente y todo se añade en positivo, y ahí es donde voy a ver potenciado un efecto de la comparación. En los otros sonidos, en B, C, aunque hay valores, pero ya no hay una concordancia entre las muestras. Algunas calzarán positivo, negativo, otras pues, negativo, negativo, positivo, positivo y cambios, y hacen que no sea tan notable, no potencie tanto el valor que produce la correlación ahí. Aquí en el lado derecho se nota. Aquí están acentuados más o menos los valores que produce la convolución y es muy evidente la diferencia en magnitud que produce la correlación justo cuando estaba cerca del sonido realmente de A. ¿Ven la idea? Que eso es lo que nos interesa. ¿Por qué la correlación se interpreta a nivel funcional como un asunto de obtener análisis de similitud entre señales? Ahora, tal vez, digamos, alguien diría, detectar una letra A en 3 sonidos no es tan fácil, porque hay muchas formas de decir la letra A. Yo puedo decir, incluso la misma persona podría decir A, 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 A. O sea, solo con cambiar un poquito la intensidad, el tono, la posición de la boca, juego ahí con ciertas características del sistema, digamos, de voz para producir la letra A, pero diferente. Entonces, cuando se trabaja como, por ejemplo, en detectar un sonido como, no sé, una letra, la correlación solita es muy débil, porque si ya esta parte que decía A solito, es una copia exacta de la parte A de aquí, perfecta. Entonces, por eso es muy notable que la correlación me da eso. Pero si ya no lo fuera exacta, es probable que no sea de que la correlación no sea capaz de detectar ahí ese sonido. Y ahí hay que jugar ya con sistemas más profundos, como el reconocimiento de patrones, ahí alguna máquina, alguna red neuronal o algo, para entrenarla, para que ella entonces, aunque el sonido sea diferente, en el análisis de clasificación diga, si esto sí era una. Pero ya eso es un poquito más, ya un poquito otra área de aplicación que puede meterse, conectarse con esto. Ven, digamos, este era el segundo ejemplo que quería mostrarles para que tratar de visualizar de verdad por qué es que la correlación brinda un cierto tipo de análisis de similitud entre señales. ¿Ok? Ahora, el ejemplo 2 es con exactamente lo que estaba al último explicando.
El ejemplo 2 está asociado a entender el uso de la interpretación de esta ecuación que está ahí, que es de hecho el uso final que quiero que entiendan. El uso de esta ecuación es el que está en este otro script. Entonces, en este, yo lo que tengo, vean, voy a explicarlo más o menos que se entienda. Tengo tres señales, ¿de acuerdo? X1, X2 y X3. Ahí están. Tienen el mismo tamaño todas. Un tamaño de 300 muestras. De hecho, por lo que recuerdo, creo que este no se está usando. Lo puse al inicio, pero este no. Las tres señales son cosenos. Es lo más fácil para ver este asunto de análisis de periodicidad. Son tres cosenos. Vamos a correr con la misma frecuencia los tres. Vean que es periódica con 50 muestras. ¿Ok? Porque es un 1 entre F. Ya sabemos cómo calcular esa periodicidad de estos cosenos. Cada 50 muestras empieza el ciclo periódico de muestras. ¿Ok? Esta función AWGN lo que hace es uno agregarle un ruido blanco a la señal. Entonces, recibe una señal X2 y le suma un ruido blanco. Un ruido blanco es como un ruido aleatorio. Este ruido blanco, yo aquí en el segundo parámetro, yo lo que le digo es la señal al ruido que quiero para ese ruido que quiero agregar. La señal, el SNR, o sea, el signal to noise, lo que dice es, por ejemplo, si yo le pongo 70, lo que está diciendo ahí es que las magnitudes de la señal serán 70 veces más grandes que las magnitudes del ruido. O sea, el ruido va a ser bajísimo. Por ejemplo, si la señal del ruido fuera 1 a 1, es que las magnitudes del ruido son comparables en la misma escala que las de la señal. O sea, eso es un ruido terrible, fatal. Y aquí abajo nada más quiero ver el efecto de correlar 1 con 2 y 1 con 3. Recuerden que 1 es la señal, la pura, la que no tiene ruido. Entonces, en lo que estábamos viendo en la matemática atrás, X1 va a representar X. Y X2 y X3 va a representar dos casos de Y, donde se les va a añadir un poco de ruido. Y vamos a añadírselo con esta función y vamos a ver varios casos que resultan con esa correlación. Como el ruido en ambos es tan bajo, prácticamente son correlaciones cruzadas. Autocorrelaciones. Noten que, primero, la autocorrelación es periódica. Se ve que es periódica. Periódica. Es para. El valor más alto está en la muestra cero. Ahí es donde tiene que estar. Y lo otro, eso es lo que aquí es, digamos, importante ver es, se nota un efecto de periodicidad que primero tiene que ir disminuyendo conforme avanza hacia la izquierda, porque recuerden que este es un vector finito, de nada más 300 muestras. Entonces, cuando se está acercando a la cola, la cantidad de muestras que se multiplican son más pequeñas. Entonces, va generando magnitudes más bajas. Pero aunque genere magnitudes más bajas, yo puedo ver en qué posición aproximadamente existe un efecto periódico de la señal. Entonces, vean que aquí yo, como la señal es de 50 muestras periódicas, yo aquí estoy viendo que alrededor de 50 tiene que haber una periodicidad. Es que no lo puedo poner bien, pero se nota que en 100 hay un efecto periódico y en 150 también. Entonces uno lo que dice es, la señal que llevaba la información tiene una periodicidad de 50 aprox. Aquí está muy fácil, es casi que lo detecta perfecto. ¿Qué es lo que voy a empezar a jugar? Compliquemos el asunto. Voy a agarrar la señal 3 y voy a empezar a poner señales al ruido bien feitas. Vean cómo se ve la señal 3. Le puse una señal al ruido. Vea. Ya es bastante distorsiona la señal. Sin embargo, noten que al correlar
se sigue observando el efecto de que la que está de fondo X es periódica y con un periodo cercano a 50, porque cada 50 muestras se nota, digamos, dónde está un efecto de mucho máximo. Entonces, vean la potencia de esa correlación en este detalle, vean cómo uno va a ver que aquí logra todavía ver fácil que hay una secuencia periódica de 50 detrás. Compliquémoselo más, pongámoselo lo más difícil que podamos pensar. Esto es una señal 10, pongámosela a la mitad, 5 a 5. Aún con una señal a ruido, un SNR de 5 todavía está siendo capaz de ver la periodicidad de la señal X en el fondo. Y pongámoselo lo más duro a ver qué hace. 1 a 1, ruido igual a... las magnitudes del ruido se comparan en proporción a las magnitudes de la señal. Eso es un SNR de 1. Y al correlar esa señal que lleva esa señal de ruido horrible, yo estoy siendo capaz de extraer de esa señal una información de la periodicidad de la misma que ya incluso a simple vista era difícil de ver. El por qué funciona eso es entendiendo qué es el algoritmo de correlación y que al tener una señal, una componente de ruido, en la correlación de eso, hay 4, digamos, funciones que se correlacionan. Pero hay 3 que por su no similitud per se, X con W y W con X no tienen similitud entre sí. Eso aporta demasiado poco en un análisis de correlación. Y X con X, como es periódica, cada periodo n va a tener una cierta correspondencia de similitud, porque al moverse un periodo n, ahí encaja perfecta. Entonces, en esos encajes produce una potencia muy visual o muy en el algoritmo de mostrarme un resultado donde incluso veo esa periodicidad. ¿Preguntas? ¿Sí se ve esa idea? Y aquí, eso era lo que quería, digamos, con este ejemplo, tratar de potenciar ese caso de la correlación para funciones periódicas. Y vamos a ver. Este es un ejemplo parecido, pero yo quería visualmente mostrárselos en MATLAB y jugar con distintos valores. Ese es el que viene en el libro. Una señal que de pronto tiene un montón de ruido. Arriba se nota que existe un efecto periódico en la forma. Abajo le meto un montón de ruido y aún así la correlación logra mostrar en qué lugar aprox se nota un efecto. Cada 100 muestras existe un periodo de los valores de la función, que no es el ruido. Es capaz de filtrar, ignorar el ruido y visualizar qué hay detrás en la función X, por así decirlo. Y para cerrar, nada más las últimas 2 filminas es que hay 3 ecuaciones de cierre que se pueden usar, que no, bueno, no se usan tanto, pero en algunos casos, pues, de cómo en los sistemas LTI existen 3 ecuaciones válidas. La demostración está incluso aquí, es demasiado corta. Es lo que dice es que si usted da un sistema LTI correlaciona su salida con la entrada, esto es igual a convolucionar la respuesta al impulso con la autocorrelación, convolucionar el H, la respuesta al impulso, con la autocorrelación de X. Entonces, vean que igual es como un asunto ahí, como aquí tengo la señal de entrada, se convoluciona con esto, pero en autocorrelación y me da la autocorrelación de X. Y la otra ecuación es esta, de hecho son 2 nada más, que la autocorrelación de la salida de un sistema es igual a convolucionar la autocorrelación de H con la autocorrelación de X. Es interesante, ¿verdad? Porque esto es como, existe una relación entre
las autocorrelaciones a nivel de la convolución de salida, entrada y respuesta de impulso. Y listo. Es un par de cosillas, pero no, esos dos últimos no tienen tanto chiste de uso, pero sí, sí se pueden sacar. Bueno, eso con la correlación permite hacer análisis, refleja, digamos, similitud entre señales. Me permite hacer análisis como el último de extraer información de una función que tiene un ruido aditivo incorporado. Y el algoritmo en sí creo que es un poquito más simple, creo que lo entendimos al inicio comparándolo con la convolución. No sé si alguno tiene una pregunta o duda, esa era la materia de hoy, que se me extendió un poquito y pensé que podía haber sido unos 20 minutos menos. Pensé, me extendí un poquito más del tiempo, pero esa sería esa parte. Ahora, voy a dejar acá un toque de compartir. No sé si alguno tiene una pregunta. De recordarles, si aquí, no sé si alguno de los que está aquí ya me envió el usuario de GitHub para agregarles el repositorio, para trabajar la tarea. Ese repositorio, por ejemplo, si la segunda tarea es individual, ahí también tienen que ir generando una carpetita y, digamos, tendrán el trabajar en el mismo repositorio, seguramente la mayoría de lo que sean tareas o cosas de trabajo individual, porque ese sí es un repositorio, uno de ustedes y mi persona nada más. En el Tech Digital, para ir adelantando, ya se los mencioné, ya lo tengo listo. Les dejé un segundo aquí para nada más publicar. Sí, voy a compartirles de nuevo para que vean esto acá. Para que empiecen a sacar tiempo, porque a veces esto puede ser corto. Espero que con lo que les dejé sea muy útil y rápido, o más rápido. En el Tech Digital, en la parte de documentos, en la parte de proyectos, esto solo es un archivo .wap para hacer pruebas, lo pueden descargar y pueden ustedes usar los archivos .wap que quieran. Es solo un audio de una canción, puede ser un audio de cualquier tipo, pero tiene que ser .wap. Porque el .wap es un formato que no está comprimido, no está comprimido como un MP3 o un MP4, son valores, muestras crudas. Se guardan todas las muestras de la señal del audio en una secuencia normal. Por eso incluso son pesadísimos, porque un archivo .wap de una canción, vean a lo que llega a tener un espacio de memoria de 50 y el resto de megas. Posiblemente esta canción comprimida en un MP3, algunos algunos kbytes. Entonces el sistema, que está en un punto zip, lo descargan, tienen el proyecto base que vamos a utilizar para dentro de hacer las cosas que yo les pida como proyecto. Entonces el proyecto base es un sistema, digamos, que tiene toda la estructura de audio y, digamos, las bibliotecas para hacer, digamos, la sincronización de lectura y reproducción. En ese sistema, en el centro, vamos a meter todo lo que queramos y, digamos, lo que les pida. Entonces, pero para poder hacer todo el trabajo de sistemitas para procesamiento de audio, necesitamos que este proyecto, tal como está definido y compilado y con las bibliotecas que ocupa, funcione. Entonces, el primer trabajo no sencillo que van a necesitar es levantar ese proyecto que está programado en Qt y compilar. Ahora, para que eso no sea tan complejo, sobre todo para usuarios, digamos, de no mucha experiencia en Linux, yo lo que hice fue, vamos a ver, en Tech Digital, acá en videos, hice un tutorial que dura, no sé, son como media hora,
donde yo empecé de cero. De hecho, o sea, yo ahí, la compu estaba recién casi que formateada del Ubuntu. Como que no tuviera nada instalado. Que todo me lo tuviera que pedir, lo que ocupaba. Y empecé de cero y empecé entonces a seguir la ruta que tuve que hacer en mi computadora, eso sí, y en Ubuntu, para ir instalando bibliotecas y paquetes para que, digamos, poder levantar y compilar el proyectillo. No, o sea, cada computadora, o incluso a veces si algún usuario hace un paso diferente en algún momento, puede hacer que el resto de la ruta cambie. Pero este tutorial es al menos una guía, pero que cada uno tiene que analizar porque cada computadora podría variar alguna diferencia. ¿Ok? Entonces, con este tutorial, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en el proyecto? En unas semanas. Pero cuando lo tengamos, o sea, cuando tengamos que trabajar, tiene que tener esto levantado. Empezar a pensar en ese momento y a retrasarse porque en algún momento algunos han tenido problemas raros, no normales y han tenido retrasos incómodos. Entonces traten de con tiempo, nunca se los había logrado pasar con tanto tiempo y al menos esta es la primera vez con un tutorial explicado. Traten de levantar esa parte y que y lo puedan tener en las próximas semanas funcionando. Incluso ahí mismo al final se ve qué debería de hacer el programa. Y ahorita no lo puedo compilar y mostrárselos porque estoy en Windows. Y si reinicio para pasarme Ubuntu ya pierdo la Audio sesión. Jungle. Dime, José.